Muy bien, familia, entonces vamos a empezar con el capítulo número 2 del libro de Primera de Corintios y vamos a empezar, dice así, proclamando a Mesías o al Mesías crucificado, es el título que le da la Reina Valera a este capítulo. Y al empezar vamos a entender un poquito de cuál es el mensaje realmente del Mesías crucificado. Ese término de crucifixión se usa mucho en términos cristianos. También se puede usar el término de ejecución, ya que para eso fue puesto en el madero el Mesías. Y dice así el versículo 1 del capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Hashem o de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Yeshua el Mesías y a este crucificado. Y hablábamos un poquito, hermanos, de la cultura que estaba sucediendo en ese tiempo en Grecia. Ellos buscaban primeramente la sabiduría, el entendimiento humano. Ellos estaban muy interesados en lo que era la filosofía. Y aquí Rab Shaul, su nombre hebreo, estamos hablando de Pablo, él básicamente dice: yo aquí no llegué con filosofías humanas, no llegué con palabras rembombantes ni ningún tipo de teoría, sino en su sencillez llegué con el mensaje de un Mesías que había muerto, de un Mesías que había sido ejecutado en un madero. Y en sí, cuando habla de excelencia de palabras, obviamente está hablando de filosofías o palabras elocuentes. Esto lo buscaban mucho los griegos. Ellos miraban a una persona que hablaba y se movía y alzaba la voz y empezaba a hablar con palabras muy bonitas. Inmediatamente esto tomaba la atención de los griegos, porque ellos querían absorberse en el saber, en el cómo poder proyectar alguna mentalidad. Incluso algo que tenía la cultura griega era el debate entre ellos. Muchas veces, para poder subir de niveles dentro de la enseñanza, ellos tenían debates. Dos filósofos se ponían a contender el uno con el otro, y muchas veces no era ni en sí lo que ellos proyectaban ni lo que decían, era cómo lo hacían y cómo se ganaban a la gente. Cómo la euforia de la gente subía y aplaudía o gritaba y apoyaba a esta persona. Y en nuestros días, hermanos, desafortunadamente vemos esta teoría aplicándose de nuevo en nuestros tiempos. El libro de Corintios, culturalmente, históricamente, socialmente, se puede aplicar a lo que estamos nosotros viviendo en nuestro tiempo. Muchas veces yo he oído de que no, tienes que ir a esta iglesia, tienes que ir a este lugar porque la persona que comparte está pesada y esto y lo otro. Y me ha tocado ir, hermanos, y no por nada, la verdad no estamos juzgando, no estamos criticando, pero muchas de las veces yo me siento y escucho a esta gente y no es nada más que motivación personal y movimiento de manos y usando tácticas emocionales y superficiales y palabras que mueven la emoción de la gente, y después entra ya lo ambiental, las luces, la música, y la gente se empieza a sentir conmovida. Y hermanos, no fue nada más que palabras elocuentes. Y en sí, cuando llegas al ¿cómo se puede decir? Al centro de lo que esa persona quiso decir, no es mucho. Entonces, aquí en Grecia había ese tipo de deseo de poder encontrar a gente que pudiera hablar, que pudiera expresarse. Entonces Rab Shaul o Pablo hace la aclaración: yo no vine aquí como un gran maestro excelente, yo vine con sencillez de palabra a explicarles el mensaje del madero, que era muy sencillo. Y dice, solo con la sencillez del mensaje del madero. ¿Y cuál es el mensaje del madero o el mensaje de la cruz? Es que somos pecadores, necesitamos redención, y Yeshua, o el Hijo de Dios, comúnmente conocido como Jesús, su nombre hebreo y correcto es Yeshua, Él es nuestra redención. Ese era el mensaje en su sencillez. Somos pecadores, necesitamos ser perdonados de nuestra culpa, y el único que lo puede hacer es el Mesías. No tuvo otro tema más que la redención, ni aún sus palabras rabínicas. ¿Y por qué hablo de esto? Porque en el mismo versículo 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Yeshua el Mesías y a este crucificado.
¿Qué implica esto, hermanos? Que aún Rab Shaul o Pablo, teniendo, hermanos, un gran conocimiento en las Escrituras, siendo un rabino tan inteligente, tan lleno de sabiduría, a los pies de Gamliel, él puso todo ese conocimiento a un lado y se enfocó en una cosa: redención. Ustedes ocupan ser redimidos de sus faltas, de sus pecados, y el único que los puede salvar es el Mesías. En otras palabras, él básicamente no vino con otra cosa más que el mensaje del madero. Y esto, hermanos, créanme que a veces es difícil para muchos rabinos, es difícil para muchos maestros, porque muchas veces estamos queriendo explicar la sencillez del mensaje de Dios y se nos vienen tantas cosas a las mentes que quisiéramos compartir y poder difundir al pueblo para que tenga un poquito más de conocimiento, cuando muchas veces lo más eficaz y lo más importante es lo sencillo: reconocer que somos pecadores, reconocer que somos faltos, que tenemos una mala inclinación al hacer al mal y que necesitamos una redención. Necesitamos ser rescatados de nosotros mismos, y el único que puede hacer ese trabajo es el Mesías, a través de su Espíritu Santo, a través del Ruach HaKodesh. Entonces, ese es el mensaje básicamente que está diciendo Pablo. Yo vine a darles este mensaje. Versículo 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La presentación, hermanos, del Besorá, que nosotros usamos este término hebreo, Besorá, que viene siendo el equivalente a la palabra evangelio, como ya hemos nosotros compartido en estudios anteriores, nosotros no usamos la palabra evangelio. ¿Por qué? Porque en sí la palabra evangelio viene de la palabra griega mensaje de ángeles. Entonces las buenas nuevas de la redención del Señor no vinieron a través de un ángel, vinieron a través del Mesías. Entonces, evangelio se le puede decir al anuncio que se le dio a Miriam cuando se le dijo: vas a tener un bebé y llamarás su nombre Yeshua, o diferentes mensajes que daban ángeles, pero en sí el mensaje de la redención de la humanidad fue traído por el Mesías, y él no es un ángel. Entonces, aquí básicamente la presentación del mensaje de las buenas nuevas no fue por un orador elocuente o altivo. Fue sencillo, temeroso, pasivo y no palabras persuasivas. Otra vez volvemos a la humildad. Él llegó calmadito, llegó con su túnica más sencilla, la persona más sencilla que pudo haber existido entre ellos. ¿Y por qué hace esto Rab Shaul? Porque les quería enseñar a los corintios que no importaba lo que ellos como sociedad tenían como norma. Ellos querían ver sus filósofos, sus maestros bien vestidos, los querían ver tal vez con un traje bien caro, de qué sé yo, tal tienda, los querían ver perfumados y arreglados, y eso llamaba la atención porque el griego se fijaba por lo de afuera. Y Pablo les quería enseñar otra teoría: es realmente lo que está dentro lo que importa. Y él venía con sencillez, con temblor en medio de ellos. Los griegos tenían altas expectativas de sus oradores y de sus maestros. ¿Y qué se refiere cuando dice demostración del Ruach? Ruach obviamente es el término en hebreo para espíritu, y dice en el versículo 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Y me gustaría enfocarme un poquito en lo que es la demostración del Espíritu y el poder. En hebreo, espíritu es ruach y poder es koach, K-O-A-J, koach, eso quiere decir poder, koach. Y ruach quiere decir espíritu. Entonces, literalmente lo que aquí estaba diciendo Rab Shaul o Pablo, la demostración del Espíritu y de su poder es la transformación de una vida.
Ese es el poder que tiene el Espíritu de Dios, el poder transformar una vida. Entonces básicamente aquí Rab Shaul o Pablo está diciendo, yo no vine con sabiduría humana, yo no vine con un traje caro, yo lo que vine es a demostrarles el poder que tiene el Espíritu Santo para transformar una vida, para cambiar a una persona. Porque desafortunadamente, hermanos, también en Grecia había mucha filosofía, mucha sabiduría, muchas ciencias profundas, pero todo se quedaba aquí y no cambiaba nada en el corazón. La gente seguía siendo injusta, seguía siendo falta de amor. Corintios, uno de sus problemas primordiales era la falta de amor. El hecho de que a sus congregaciones entraba alguien con túnica bonita y anillo en el dedo, y inmediatamente a donde lo ponían, en puro enfrente de la sinagoga para que lo pasaran a leer. Pero si estaba mal vestido y olía un poquito raro, lo sentaban mero atrás. Imagínense, hermanos, la falta de amor, el concepto que había en esta comunidad. Por eso Rab Shaul llegó con sencillez, bien humilde. Han de haber dicho los rabinos, ¿dónde está ese notado Rab Shaul que tanto oímos de él? Aquel señor sentado en la esquina. ¿Aquel? Ay, todo chaparrito y casi escondido. Sí, él. Pero qué impresionante, hermanos, que de una persona tan humilde empezaban a fluir palabras con tanta autoridad. Y ahí Rab Shaul o Pablo estaba enseñándoles un mensaje. No es lo de afuera, es lo de adentro. Y en sí, hermanos, cuando habla la demostración de espíritu y poder, realmente Pablo no vino a anunciar otra cosa más que redención, y cómo el Espíritu Santo, como el Ruach HaKodesh, tenía la habilidad de tomar a una persona sencilla, simple, o en este caso pecaminosa e inmunda, y la podía santificar, podía sanar su vida. Y podemos hablar de dos aspectos que afectaban a la sociedad griega. Primero, el intelecto. Los griegos era muy importante el ser inteligente. ¿Y qué dice la Escritura? Que él ha tomado de lo vil y menospreciado, de lo que la gente no considera bueno, eso tomó Dios para traer sabiduría y hacerlo aún más inteligente que lo del hombre. Entonces el poder del Espíritu, la demostración del poder y del Espíritu, era tomar a alguien insignificativo y traerle al conocimiento de las cosas de Dios. Y de la misma vez era traer una persona pagana, inmunda, con una vida completamente descontrolada, y traerle una vida de santidad, de justicia y de amor. Eso era lo que realmente Rab Shaul venía a transmitirle, lo que Pablo venía a transmitirle a los corintios. Leyendo una vez más el versículo 3 y 4. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. En otras palabras, no fueron mis palabras lo que ustedes empezaron a ver. Fue realmente como la palabra del Señor a través de su espíritu empezaba a transformar esas vidas. Versículo 5. Para que vuestra emuná es el término de fe en hebreo, para que vuestra emuná no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Hashem. Para que vuestra emuná no esté fundada en hombres. Yo no vine bien vestido, yo no vine como el gran maestro, yo no vine hablando con palabras elocuentes, yo vine de lo más sencillo, para que entendieran de dónde realmente viene el poder, de dónde viene la autoridad. Muchas veces, hermanos, y me tengo que decir que yo fui culpable muchas veces como líder de congregaciones o como mano derecha de pastores. Yo llegaba a ver a gente que eran invitados para compartir, y yo los miraba vestidos y yo decía, ay, ¿qué va a compartir esta persona? Sinceramente, y lo hago con la sencillez de mi corazón, porque desafortunadamente así es el ser humano. Inmediatamente juzga a la persona por cómo la ven. Inmediatamente. Y a veces no sabemos el trasfondo de esta persona. Y déjeme decirle que los más que me impresionaban eran aquellos que venían chaparritos con el saco que no le quedaba el pantalón y la camisa por sin ningún lado, pero hablaban con el poder de Dios. Y venían otros bien vestidos, peinados, perfumados, y era nomás como un metal hueco de ta,
plata y no decía nada. Y aquí Rab Shaul estaba tratando de transmitirles, yo no quiero que su fe, yo no quiero que su esperanza se base en lo de afuera. Y muchas veces, hermanos, qué triste, no queremos juzgar, Hashem nos libre, pero cuántas veces como humanos no nos basamos en qué tan grande está el lugar, cuánta gente hay ahí, qué tan bonita está la música, tienen un buen programa para esto, tienen un buen programa para el otro, tienen esto, tienen el otro, y no nos enfocamos en lo que es primordial, que es la santidad, que es amor al prójimo. Un lugar, hermanos, una congregación puede tener luces, puede tener el mejor sistema de sonido, puede tener, qué sé yo, las mejores adaptaciones y ubicaciones y el mejor templo y los baños más lujosos del mundo. Pero si no tienen amor, no son nada. Por eso les digo que Corintios se aplica a nuestros tiempos, porque en nuestros tiempos estamos viendo un modismo en medio del pueblo creyente, en donde nuestro enfoque es lo de afuera, pero lo de adentro lo estamos mal manejando. Versículo 5, para que vuestra emuná, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Hashem. La emuná o la fe es la esperanza o la convicción de que no vienen por palabras de hombres, sino por la palabra de Hashem. Lo voy a leer otra vez más. La emuná o la fe es la esperanza o la convicción de que nada viene por el ser humano o por palabras de hombre, sino por el poder de Hashem o de Dios. Eso es la verdadera fe. Que no importa lo que haga el hombre, que no importa lo que diga el hombre, lo que importa es lo que el Señor dice en su palabra, o lo que el Señor dice que va a hacer. Eso es lo verdaderamente importante. Y esa es la verdadera fe. Seguimos después con el versículo 6, pero antes, hermanos, de entrar al versículo 6, en la mayoría de las Biblias, especialmente si están con la versión Reina Valera, antes del versículo 6 da un encabezado. No sé si alguien pudiera leer ese encabezado. La revelación por el Espíritu de Dios. Dice la revelación por el Espíritu de Dios. Y yo quiero, hermanos, muchas veces no entendemos los escritos de Pablo o de Rab Shaul porque no entendemos el concepto hebraico. Lo siento mucho y yo sé que voy a ¿cómo se puede decir? A desilusionar a mucha gente, especialmente con nuestros estudiantes que a veces están en línea. Rab Shaul, o el personaje de Pablo, no era griego. Él no era griego. Él era tal vez griego de ciudadanía, porque tenía una ciudadanía, pero Rab Shaul, o Pablo, era judío. Incluso Rab Shaul era un rabino completamente a los pies de Gamliel, que era uno de los mejores rabinos en ese tiempo. Entonces, todo el mensaje, toda la ideología, todo concepto que Rab Shaul o Pablo pueda tener, no lo podemos ver con mentalidad griega, porque él no pensaba como griego, él pensaba como judío, él pensaba como un rabino. Y yo quiero, familia, que entendamos cuál es el concepto de revelación de acuerdo a la mentalidad judía. Porque muchas veces lo hemos oído una y otra vez. Ay, es que el Señor me reveló esto. Y a veces mi pregunta es, ¿qué es revelación para ti? ¿Qué es revelación para mí? Y muchas veces lo entendemos. Y en este momento quiero compartir lo que es revelación conforme a la mentalidad hebraica. Revelación es cuando Hashem, por medio del poder de su palabra, nos impacta y hace un cambio, transformación o renovación en nuestra mente, en nuestra vida o en nuestro cuerpo. Una vez más, revelación es cuando Hashem, por medio del poder de su palabra, nos impacta y hace un cambio, transformación o renovación
en nuestra mente, vida o cuerpo. Lo voy a leer una última vez. Revelación, de acuerdo a la mentalidad hebraica, es cuando Hashem, por medio del poder de su palabra, nos impacta y hace un cambio, una transformación o renovación en nuestra mente, vida o cuerpo. Y yo le invito, familia, que de ahora en adelante, cuando usted diga, el Señor me reveló algo, tenga en consideración esto. La revelación viene solamente por el poder de la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted empieza a leer la palabra del Señor, algo va a suceder. Va a haber un impacto en su vida. Y ese impacto va a ser un cambio, una transformación o una renovación dentro de usted que va a impactar su mente o su vida o aún su cuerpo. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque la Torá o los mandamientos del Señor afectan estas tres áreas. Si nosotros empezamos a guardar Torá, empieza a cambiar nuestra mente, empieza a cambiar cómo vemos y relacionamos a Hashem. Y muchas, me impresiona porque mucha gente que empieza a leer la Torá, que empiezan a venir al judaísmo mesiánico y empiezan con las parshas, decían, yo no sabía que Adonai era así. Y lo vemos en la parsha de esta semana. Por ejemplo, para los que no saben, parsha es la palabra hebrea para porción. Nosotros leemos toda la palabra en porciones, cada semana hay una porción. Acabamos de empezar con nuestro ciclo de lecturas, porque acaba de empezar el año espiritual. Y hermanos, en esta parsha viene Adonai mismo a presentarse delante de Abraham. Dice que 3 varones vinieron a su tienda, Abraham se postra delante de ellos y empieza a dialogar. Incluso hasta les hace una comida, tal vez les hizo una birria de cordero, de borreguito, dice que trajo mantequilla y les hizo matzah, pan sin levadura, y les dio de comer y después entran en un diálogo. Y Abraham le dice, Adonai, tus planes son pues destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero si le complace a mi Señor, si hubiera tantos justos, bueno, por esos justos no destruiría, pero la voy a destruir. No se enoje, mi Adonai, pero si hubiera otros pocos, ¿lo destruiría usted esta ciudad? Bueno, si fuera por esos justos, no lo destruiría. No se altere, mi Señor, porque voy a volver a hablar. Pero si hubiera otro grupo menos, y dialoga. Y hermanos, ¿cuándo realmente nosotros hemos tenido tal vez la mentalidad de que podemos tener este diálogo con Hashem? Entonces, cuando nosotros empezamos a realmente entender la Torah, nuestra mente empieza a cambiar de cómo entendemos a Adonai. Mi esposa hace unos días, recuerdo que yo ya me estaba quedando bien dormido, fue un día muy largo en el hospital, y me empieza a acudir y me dice, Israel, tienes que oír esto, mira lo que quiero compartir. Y yo dice, ¿qué pasó, mi amor? ¿Por qué aquí en el libro de Samuel, Adonai le da permiso a David a tomar un censo, pero después castiga al pueblo por haber tomado el censo, y después le da la opción a David qué castigo quiere escoger? Dice, pero si Adonai permitió el censo, pero después lo usa para castigarlos. Y cuando empezamos a hacer un poquito más de investigación, nos dimos cuenta que Adonai es Elohim. Y si a él le place usar una persona para castigar a propio pueblo, aunque le dé permiso, su voluntad fue dar ese castigo. Y meramente David fue un instrumento para hacerlo. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle, hey, Hashem, ¿qué estás haciendo? ¿O por qué haces esto? Nosotros somos polvo. Incluso ahí cuando Adonai le permite a David hacer el censo, después lo castiga por hacer el censo. ¿Por qué? Porque Hashem quería castigar a Israel por un pecado que había hecho. Pero Adonai le plació usar a David. ¿Por qué? Porque él es Hashem. Porque él puede hacer lo que bien le plazca y cuando él lo quiera hacer. Y nuestra mentalidad, hermanos, empieza a ser transformada.
También, no solo nuestra mente, sino nuestra vida, cómo nos relacionamos al Señor y nuestro cuerpo. Muchos de nosotros nos tuvimos que adaptar a las normas de nuestra nueva manera de comer. Tuvimos que reconocer que Hashem quiere que sigamos una cierta dieta para nuestro beneficio. Tuvimos que aprender que, aunque fuera muy difícil o nos pusieran un cóctel de camarones enfrente de nosotros, teníamos que decir, no, gracias, prefiero una tostadita de ceviche. O que nos dijeran, ¿quieren chicharrones? No, gracias, prefiero un taquito de frijoles. ¿Qué sé yo, hermanos? Empieza esa transformación. Entonces dijimos que revelación es cuando Hashem, por medio del poder de la palabra, nos impacta y hace un cambio, una transformación o renovación en nuestra mente, en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Y por eso, hermanos, por eso quiero aclarar que es revelación de acuerdo a la mentalidad hebraica, porque así miraba Rab Shaul una revelación. Como le digo, en muchos lugares en nuestros tiempos la gente dice, es que el Señor me reveló esto. Siempre, hermanos, que alguien a usted le diga, es que el Señor me reveló esto. ¿En base a qué palabra? No, es que el Señor a mí me lo reveló. Sí, pero ¿en base a qué palabra de la Torah? No, es que el Señor a mí me mostró que tú... No. Toda palabra que viene de Hashem debe ser filtrada por su Torah. Entonces, si tú no me puedes traer una base bíblica, no hables porque es palabra de hombre. Mejor dime, ¿sabes qué? Yo siento algo en mi corazón que tengo que decirte. No involucres a Hashem, porque entonces le puedes hacer mentiroso. Y si haces eso, cuidado, porque puedes acarrear juicio en tu vida. Por eso nosotros somos muy delicados, hermanos, con lo que es la profecía y con lo que es hablar por Hashem. Mucha gente se levanta allá afuera como profetas y bueno, ahora no lo podemos hacer, nos acatamos a leyes terrenales, pero en aquel tiempo, hermanos, alguien se levantaba y profetizaba y la gente ya tenía la piedra en otra mano. Porque si eso no se cumplía, tenían el deber de apiedrar a esa persona porque estaban mintiendo en el nombre del Señor. ¿Y cuánta gente en nuestros tiempos hoy no se levanta y dice, el Señor dice? Es mejor decir, mira, yo no sé por qué yo siento esto en mi corazón y te lo quiero transmitir, y si es del Señor, bueno, y si no es, pues, pero yo lo siento y te lo quiero dar. Y si, hermanos, si usted puede dar ese mensaje en base con la palabra, mucho mejor, porque entonces lo está respaldando el Ruach, el que nos da la convicción de su palabra. Amén. Entonces, el día que usted quiera dar una palabra, usted siente que el Señor le quiere dar una palabra para algo, siempre acompáñela con la palabra del Señor. Entonces, ya entendiendo lo que es la revelación, vamos al versículo 6 del capítulo 2 de 1 de Corintios. Dice Rab Shaul o Pablo, sin embargo, hablamos Jochma. ¿Qué es Jochma? Sabiduría. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Hashem, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Hashem predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Me impresiona la estructura del versículo 2. ¿Por qué? Porque primero empieza Rab Shaul con una sencillez. Yo vine con ustedes casi hasta como con temblor y temor. No sé palabras elocuentes, yo lo único que quería era transmitirles a ustedes el mensaje del madero y la sencillez del Besorá, de las buenas nuevas. Pero después entra como que cambia de canal un poquito Rab Shaul y después ya empieza a hablar de esos misterios, de esas revelaciones. Y algo que quiero que entendamos, hermanos, para que nuestro panorama se vaya abriendo un poquito más. La gente griega no consideraba, en este caso, la Torá como una fuente de sabiduría. Para muchos griegos la Torá era una fuente de relatos, de historias, de cuentos, de mitos, pero no lo miraban como filosofía, como entendimiento profundo. Pero cuando se empieza a introducir la palabra del Señor y empieza a haber revelación en las vidas de estos Ger Sadik, ellos empiezan a ser activados en sus vidas a través de santidad, justicia y amor. Y empieza un nuevo entendimiento a producir, no solo en su mente, sino en su corazón. Me gustaría leer un párrafo
que encontré de un libro muy antiguo que habla de la sabiduría de los rabinos. En inglés, para los que lo quieran buscar, Definitions of Our Sages, que viene siendo las definiciones de nuestros sabios. Me gusta este libro, ahora está en línea, se puede conseguir ciertas páginas. Y aquí, hermanos, los rabinos dan ciertas definiciones de ciertos conceptos hebraicos. Y la palabra que vamos a ver ahorita es la palabra que dice, el versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría. Volviendo a un poquito tema anterior, Rab Shaul no pensaba como un griego, no hablaba como un griego. ¿Por qué? Porque no era un griego. Era ciudadano de Grecia o de Roma, de Greco-Roma, pero Rab Shaul era un judío, nació judío, creció judío, estudió entre judíos y era un rabino. Entonces toda su mentalidad y todo lo que él proyectaba era a través de la mentalidad hebraica. Y me gustaría leer esto en cuestión a qué es la sabiduría para el judaísmo. Pongan mucha atención, hermanos. Dice Jochma, que es la palabra para sabiduría en el hebreo. Jochma es la respuesta a las enseñanzas de la Torá. Mastiquemos esto. Jochma o sabiduría es la respuesta a las enseñanzas de la Torá y de la persona de Adonai, el santo y justo, bendito sea él, que espera de aquellos que le siguen que exhiban su carácter en las cuestiones de la vida. Este es el primer párrafo. Imagínense, hermanos. La sabiduría es la respuesta de lo que usted y yo estudiamos de la Torá y de la persona de Adonai. Y lo que Adonai espera de nosotros, que exhibamos como gente que confía en Él. Eso es sabiduría. Si usted quiere decir esa persona es sabia, entonces usted tiene que entender que esa persona debe de conocer los mandamientos de Dios y no solo conocerlos, sino exhibirlos. Voy a seguir. La sabiduría en el aspecto hebraico es diferente de la mentalidad greco-romana, en que consideraban los griegos la sabiduría una virtud. Esto lo dijo Platón, un filósofo griego. Si las personas tuvieran sabiduría, entonces tuvieran una buena vida. Final de la frase. En el judaísmo, la sabiduría no se encuentra en la cabeza, sino en el corazón y en su voluntad para hacer las cosas. Es por esto que esta jochma o esta sabiduría está sujeta a los mandamientos. La sabiduría no está aquí. Está en el corazón y en la voluntad del corazón, pero está sujeta a guardar los mandamientos de Dios. En otras palabras, ¿tú quieres ser sabio? Guarda los mandamientos del Señor. ¿Quieres ser sabio? Aparta el día de Shabbat para consagrarlo para tu Dios y para tu familia. Donde por 24 horas te desconectas del mundo de afuera, de sus problemas, de sus situaciones. Vas a la sinagoga, absorbes de la palabra de Dios, después de ahí te vas al parque con tu familia, se comen unas tortas bien ricas, después van a su casa, un cafecito, y no tener que estar pensando en mortificaciones, ni en... Para eso tenemos 6 días. Entreguemos el 7º día a Hashem. Descansemos, reposemos. Queremos ser sabios, comamos apto. Hay cosas que son alimento y cosas que no son alimento. Y cucarachas del mar no fueron diseñadas para ser alimento. Y cuando me refiero a esto, me refiero a los camarones. Hay ciertos animales que no fueron diseñados para consumirse, aunque sepan muy ricos. Aunque sepan muy ricos, no fueron diseñados para hacer comida. ¿Quieren ser sabios? Guarden Torah. Pueden seguir leyendo. Por ende, la sabiduría no es ni mental o teórica, sino base de principios revelados y sus prácticas de lo que es bueno y es malo, y que deberían de ser desarrolladas en el diario vivir. Acabamos de hablar lo que es revelación.
La sabiduría no se basa en qué es lo que piensas, sino en las revelaciones que tú recibes de la palabra y pones por obra. Eso es la sabiduría. Dice una vez más: por ende, la sabiduría no es ni mental ni teórica, sino base de principios revelados y sus prácticas de lo que es bueno y malo, y que se debería de desarrollar en el diario vivir. Y el que hace esto es considerado jajam, un sabio. Si alguien pudiera leer Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. Del 5 al 6. Amén. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Adonai mi Elohim me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Queremos ser sabios? Guardemos los mandamientos de Dios. Y entonces las naciones dirán: grande es este pueblo que tiene a su Dios tan cercano a ellos. No se preocupe por la inmortalidad del cangrejo, ni cómo le entró el agua al coco, y por qué esto, y por qué, cuál es el significado de la vida. Todas buenas preguntas, familia, pero lo que es esencial aquí es guardar los mandamientos del Señor. Y aún si fuéramos esclavos salidos recién de Egipto, sabiendo nada más que hacer que ladrillos de lodo, y estar sujetos a un látigo. Pero si salimos y guardamos los mandamientos del Señor, seremos conocidos como el pueblo sabio de la tierra. ¿Y acaso no ha sucedido esto con el pueblo de Israel? Hermanos, el pueblo de Israel moderno ahorita, usted no tiene idea del alcance, de avances tecnológicos que ha tenido la nación de Israel. Yo no sé si usted sabía, pero usted puede textear porque un israelí diseñó el texto por teléfono, el internet, tantos programas, tantas cosas que se han desarrollado. Tantas medicinas, si usted busca su origen, la mayoría son científicos israelíes. Porque el Señor ha guardado su promesa para con aquellos que guardan los mandamientos del Señor. Lo voy a leer una vez más para cerrar. Dice: Jogma es la respuesta a la enseñanza de la Torá y de la persona de Adonai, el santo y justo, bendito sea Él, y que espera de aquellos que le siguen que exhiban su carácter en las cuestiones de la vida. La sabiduría en el aspecto hebraico es diferente de la mentalidad greco-romana, en que los greco-romanos consideraban la sabiduría una virtud. Platón dijo: si la persona tuviera sabiduría, entonces tuviera una vida buena. Pero en el judaísmo la sabiduría no se encuentra en la cabeza, sino en el corazón y en su voluntad de hacer las cosas. Es por esto que está sujeta la sabiduría a los misbot, o a los mandamientos de Dios. Por ende, la sabiduría no es ni mental ni teórica, sino base de principios revelados y sus prácticas de lo que es bueno y es malo, y que deberían de desarrollarse en el diario vivir. Y el que hace esto es considerado un sabio. Si queremos saber, hermanos, cuál es el bien y cuál es el mal, estudiemos la Torah. Ahí Hashem nos dice que es bueno y que es malo. Me gustaría compartir un poquito de diferentes términos que hay en el judaísmo. El judaísmo es muy profundo. Acabamos de ver uno que es Jochma, que es considerado sabiduría. Y en su manera más sencilla, sabiduría o Jochma es la habilidad de producir o alcanzar nuevas revelaciones y formarlas en nuevos conceptos.
Eso es lo que es sabiduría. La habilidad de producir o alcanzar nuevas revelaciones y formarlas en nuevos conceptos. Ahora, estamos usando mucho el término revelaciones. ¿Qué acabamos de decir que es la revelación? La revelación viene solo por la palabra de Dios. Solo por la palabra de Hashem. Entonces la sabiduría es la habilidad de producir o alcanzar nuevas revelaciones y formarlas en nuevos conceptos. Binah, en hebreo quiere decir entendimiento. ¿Qué es entendimiento? Binah. Binah es la habilidad de tomar una revelación, analizar sus implicaciones y resumar su significado en lenguaje más sencillo para que se pueda discernir o diferenciar. El entendimiento es tomar una revelación y todas sus cosas complejas y tratar de ser más sencilla para poder revelarlo. Eso es entendimiento. Por eso los maestros tienen que ser entendidos, para poder tomar las profundidades de la Torah y ponerlas en la manera más sensible para que el pueblo lo pueda tomar. Para aquellos que pudieron ir al taller de lo que es el servicio de Torah, la Torah nos dice que cuando el pueblo escuchó de vuelta por primera vez la Torah, había intérpretes que tenían binah, que tenían entendimiento y le decían al pueblo, esto es lo que Hashem quiere de ustedes. Porque muchas veces al pueblo se le decía, no comas esto. Y lo primero que preguntaba el pueblo era, ¿por qué? Y los rabinos tenían que tener entendimiento para decir, bueno, por esto y esto y esto, pero más que nada es porque es un mandato. No lo hagas. El Señor sabe en su sabiduría, pero tratar de explicar las cosas. El tercer concepto es da'at. Da'at es conocimiento. Ya vimos sabiduría, ya vimos entendimiento, y ahora estamos viendo da'at. Da'at es conocimiento. Conocimiento es la habilidad de concentrarse y retener información de manera fácil y fluida. Conocimiento o da'at es la habilidad de concentrarse y retener información de manera fácil y fluida para manejar la memoria eficazmente con rapidez y conceptos múltiples. Entonces, una persona que tiene conocimiento básicamente puede concentrarse en un concepto, pero a la misma vez estar manejando varios. Esto es el conocimiento, el reconocer diferentes cosas y saber aplicarlas. Yo sé, hermanos, que le estoy aventando mucha carne ahorita. Por favor, siéntanse con la libertad de escribirme y háganlo, por favor, para que yo les pueda mandar estos conceptos. Pero me es necesario, hermanos, transmitírselos, porque si no entendemos cómo piensan los rabinos, nunca vamos a entender a Rav Shaul. Es por esto que muchos de sus escritos son mal interpretados y mal aplicados, porque no entendemos quién nos está hablando. No entendemos que era un rabino el que nos estaba dando el mensaje de Corintios, no un cristiano griego. Vamos a seguir. Versículo 8. La que ninguno de los, hablando de Jochma, hablando de la sabiduría, incluso, ¿por qué no vamos a leer del 6 hasta el 8? Porque hice una interrupción para explicar lo que era Jochma o sabiduría. Desde el 6. Sin embargo, hablamos Jochma o sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Quiero hacer una pausa aquí, hermanos. Yo sé, desglosar las palabras de un rabino no son nada fácil. ¿Por qué habla Rav Shaul de la madurez? En el concepto hebraico, hermanos, hay ciertas ciencias, hay ciertas revelaciones que no son lícitas revelarle a gente que no es madura espiritualmente. Una, porque no las va a comprender, y dos, las puede mal usar y pueden caer en un pecado. Hay ciertas revelaciones, y volvemos al mismo, revelaciones es algo que la palabra de Dios nos muestra, pero hay ciertas revelaciones que no tenemos la suficiente madurez para saber cómo manejarlas, y podemos caer en un error. Un error que se comete mucho en nuestros tiempos es, no, yo soy hijo de Dios, y yo le voy a decir que me dé esto, y yo voy a declarar y Él me lo va a dar. Y eso no es correcto.
en vez de entender lo que realmente es ser un hijo del Señor. Y decir, Señor, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad, aunque no la entienda. Puede que sea mala, puede que sea buena, pero yo me sujeto a tu perfecta voluntad. Aunque no la entienda, porque esa es la verdadera fe. Entender que aún lo bueno y lo malo no se sale de la mano de Hashem. Y Él tiene la habilidad para bendecir nuestras vidas. Entonces, hay ciertas cosas, hermanos, que a ciertas personas no se le deben de enseñar. Y no es de que estamos hablando de retener información, sino que ahora sí que al bebé no se le puede dar carne, se le da gerber. Conforme va creciendo, va subiendo su dieta. Sin embargo, hablamos Jochma, entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Hashem, en misterio, la Jochma oculta, la cual Hashem ha predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cuando habla de príncipes, hermanos, en este versículo, no se vaya a cosas de que príncipes de este mundo. No, cuando habla de príncipes está hablando de títulos que se le daban a filósofos griegos en ese tiempo. O sea, gente que era elocuente y maestros. Básicamente Rab Shaul dice, la sabiduría de estos príncipes aquí no entra. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado o ejecutado al Señor de gloria. Muchos, hermanos, de estos conceptos y revelaciones que recibían estos Ger Sadik eran básicamente quién era el Mesías. La mayoría de ellos no tenían el concepto de Mesías. Tenemos que entender que era gente griega, era gente pagana, y cuando venía al pacto a través de Yeshua, se les empezaba a hablar de un Redentor. Y para muchos de estos griegos era un concepto muy difícil de abrazar, porque ellos decían, ¿cómo una persona va a venir y pagar mi pecado? Cuando ellos estaban acostumbrados a un sistema de que yo voy, le doy al sacerdote, doy una ofrenda, mantengo a este Dios feliz, y luego si quiero un favorcito del Dios del amor, voy y le doy una ofrenda a Él. O sea, su concepto de cómo trabajaba la divinidad y la humanidad era muy diferente. Entonces, cuando a ellos se les dice solo hay un Dios, solo hay un camino, y tú tienes que venir a través de Él, para ellos era locura. Era como, no, hay muchos y hay diferentes maneras de hacerlo. Y el concepto o la revelación que era fundamental era el conocimiento del personaje de Yeshua. Por eso dice, versículo 8, estos misterios, estas revelaciones, las que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. En otras palabras, hermanos, si todo el mundo hubiera estado esperando a Mashiach y hubieran visto a Yeshua, hubieran dicho, ya llegó, ¿para qué lo matamos? Aquí está. Pero porque esas cosas fueron ocultas delante de ellos, tuvo que pasar el proceso de que el Mesías muriera. Mucha gente, hermano, no entiende y quiere culpar al pueblo judío por la muerte del Mesías. Esto es absurdo, porque esto ya estaba en el plan del Señor. Los judíos no mataron a Yeshua. Usted y yo, todos lo matamos por nuestro pecado. Ese era el plan. Por eso el Señor cegó a su pueblo. Volvemos a entender el concepto que Dios hace lo que bien le place. Y a las demás naciones no les dio el concepto de Mashiach, porque si ellos hubieran tenido el concepto de Mashiach o del Mesías, no lo hubieran matado. Entonces era un concepto de que estas revelaciones, especialmente la del Mesías, quedara oculta a las naciones hasta que llegara el tiempo de los gentiles. Cuando Israel entendiera quién era el Mesías y después se le abriera la puerta a las naciones y las naciones a través de Yeshua entraran al pacto. Entonces todo tenía sus tiempos, todo tenía sus pautas. Por eso el Señor no les había revelado quién era el Mesías a las naciones. Lo tenía que hacer después. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Hashem ha preparado para los que le aman. Me gusta esta parte donde dice, ni ha subido en corazón de hombre, porque aquí rectifica, hermano, que el conocimiento no está aquí, está en el corazón. Nosotros entendemos con el corazón. Muchas veces cuando usted empieza a leer la Torah, se va a empezar a dar cuenta que la Torah habla de
de los sentimientos, no, los pensamientos del corazón. No sé si ha llegado a frases así en la Torah, pero dice, yo conozco el pensamiento de su corazón. ¿Por qué no dice el pensamiento de su mente? ¿Por qué, hermano? Porque el pensamiento aquí empieza y se transmite a la mente, pero ¿sabe para qué sube aquí? Para ejecutarlo, para llevarlo a cabo, pero aquí empieza. Por eso dice que el Señor conoce el corazón, no necesariamente la mente, porque la mente lo único que hace es ponerlo, hacerlo, edificarlo, pero aquí empieza. Por eso es que el Señor conoció el corazón del hombre, conoce la profundidad de su corazón. Por eso que dice que la Escritura, sobre todas las cosas guarda tu mente. No, dice sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso, hermanos, si nosotros plasmamos Torah en este corazón, no va a haber nada más que vida y bendición. Porque si la Torah está aquí, va a subir a nuestra mente. ¿Y qué va a hacer nuestra mente? Ejecutar, desarrollar, habilitar Torah. Dar caridad cuando alguien nos pida pan. Amar a nuestro hermano, que cuando veamos la prenda de nuestro hermano en el piso, la recojamos y la limpiemos y la lavemos y después le digamos, ten hermano, se te olvidó tu chamarra. Que cuando veamos una persona en necesidad no cerremos nuestra mano, sino que la abramos. Que cuando uno de los nuestros cayera en pecado, no lo apuntemos, sino que vayamos y lo levantemos. Tiene que empezar aquí y después desarrollarse en nuestra mente. Muchas veces, hermanos, el versículo 9 se aplica a algo futurístico. Yo he oído muchas enseñanzas sobre este versículo y muchos lo quieren aplicar al cielo y a la vida eterna y algo que el Señor va a hacer en el futuro para nosotros. Yo quiero compartir algo con ustedes, hermanos, muy elemental. Muchas veces y en muchas ramas entre creyentes, toda la bendición se quiere aplicar a algo futurístico. Cuando estemos con el Señor, cuando estemos en su gloria, cuando esto, hermanos, el Señor quiere que vivamos bien aquí. El Señor quiere que vivamos con bendición aquí en la tierra. Por eso nos dio su Torah. Por eso nos dio Yeshua, al Mesías, que nos llevó a su Torah para que podamos tener una vida plena y abundante aquí en el mundo. Baruch Hashem, bendito sea su nombre, tenemos una esperanza de Haba Olam, del mundo venidero. Pero nuestro verdadero enfoque, hermanos, es lo que hacemos aquí y ahorita. Por eso una vez, cuando estuvimos viendo lo de Romanos, muchas veces queremos estudiar profecía y lo porvenir. No estoy en contra de eso, está bien, estudiemos profecía. Pero lo que realmente importa, hermanos, ¿qué es lo que usted hace ahorita? ¿Qué es lo que está desatando? ¿Qué es lo que está ahorita usted desarrollando? ¿Qué revelaciones están llegando a su corazón ahorita que usted puede hacer algo? No en el mundo venidero. Eso ya en cierta manera, pues qué bueno que el Señor nos lo va a dar. Lo que importa es lo que usted y yo hagamos en esta tierra, de acuerdo a su voluntad. Versículo 10 del capítulo 2 de Primera de Corintios. Pero Hashem nos las ha revelado a nosotros por el Ruach, porque el Ruach, o Espíritu, todo lo escudriña, aún lo profundo de Hashem. La carne, hermano, siempre va a ver lo carnal, lo exterior. El Espíritu de Dios dentro de nosotros siempre va a escudriñar lo profundo de las cosas del Señor. Todos nosotros tenemos un Espíritu que nos da esa semejanza a Hashem, pero no tenemos su Espíritu hasta que entendemos quién es Yeshua. Y ahí entra el Ruach de Adonai en nosotros y nos da la habilidad de poder entrar a esas profundidades. Antes solo somos semejanza de Hashem. Pero cuando entramos en el pacto de Yeshua y empezamos a entrar en su Torah, llega el Ruach y empieza a revelar. Estos son mis mandamientos, esto es santidad, esto es prosperidad, esto es vida. Y empieza, hermanos, a iniciar una serie de salvaciones para nuestras vidas. Que cuando menos pensamos estamos viviendo una vida completamente separada a la del mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo nomás se fija por lo de afuera. Pero qué poderoso que cuando venimos a Yeshua, Él no solo nos da su palabra, sino también nos da su Espíritu para poder entenderla y para poder llevarla con sabiduría. Y por ende, poder caminar como Él quiere que caminemos. Pero Hashem no las reveló a nosotros
pero Hashem nos las reveló a nosotros por el Ruach, porque el Ruach todo lo escudriña, aún lo profundo de Hashem. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que una persona que no tiene el Ruach HaKodesh puede leer la Torah de principio a fin. Pero si no tiene el Ruach HaKodesh, sí se puede beneficiar algo de ella. Yo no estoy diciendo que no, porque es y será y sigue siendo palabra del Señor. Pero solo la va a leer superficialmente. Y le puede hablar del concepto de quién es Adonai. Pero si tiene a Ruach, se le empiezan a revelar los misterios. Se le empiezan a traer ese impacto que va a cambiar su mente, su vida y aún hasta su carne. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? En otras palabras, el hombre que no tiene el Ruach HaKodesh, él tiene su espíritu, el que le hace semejante a Hashem, y él conoce sus cosas, cómo vive, cómo camina. Así tampoco nadie conoció las cosas de Hashem, sino el espíritu de Hashem. Solo Él conoce a Hashem. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Ruach, el Espíritu Santo, que proviene de Hashem, para que sepamos lo que Hashem nos ha concedido. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Ruach, que proviene de Hashem, para que sepamos lo que Hashem nos ha concedido. ¿Y qué nos ha concedido Hashem? Bendición. ¿Y cómo vamos a entender qué es bendición y qué es maldición? Aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque su Espíritu nos lleva a entender la palabra del Señor. Es por eso que es tan esencial, y es por eso, hermanos, que no por algo en el mismo día que se entregó la Torah fue el mismo día que se entregó el Ruach. Porque la palabra y el Ruach van juntos. Tú puedes tener mucha palabra, pero si no tienes el Espíritu del Señor, solo es conocimiento. Y puedes tener el Espíritu, pero si no tienes palabra, no tienes esa habilidad. Es por eso, hermanos, que en el día de Shavuot, en el día del Pentecostés, fue el mismo día que se entregó la conmemoración de la Torah y del Ruach. Porque para poder caminar realmente en Torah, tú tienes que tener el Espíritu de Dios en ti. Para saber qué es lo que el Señor te ha concedido a ti como persona. Y qué triste, hermanos, que muchas veces, mucha gente allá afuera creyente, cree que tiene el Espíritu, pero no está caminando como el Señor quiere. Y hay un desbalance. Ahí es donde empieza a desequilibrarse la vida. Hay mucho emocionalismo, hay mucho mover, hay mucho esto y mucho el otro. Pero ¿qué de la obediencia? ¿Qué de aquello que acata nuestra carne a realmente ser obedientes al Señor? Es un balance, hermanos, en la carne y en el espíritu. Y qué precioso que como seres humanos no estamos descuidados a vivir nuestra vida como sin mapa. Tenemos una instrucción que conserva y cuida nuestra vida tangible, dietética, nuestra vida de cómo celebramos y cómo nos relacionamos el uno del otro. Eso es la Torah. Pero después tenemos el Espíritu Santo, que trae una profunda revelación de esa palabra a nuestras vidas. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Ruach, que proviene de Hashem, para que sepamos lo que Hashem nos ha concedido. Como Ger Sadik, que nos ha concedido Hashem. Número 1, nos dio a su Hijo Yeshua. Nos abrió la puerta. A través de su sangre ahora ustedes tienen entrada al pacto. ¿A cuál pacto? A la Torah. Pero ya después, teniendo Torah y los mandamientos de Dios, después nos da su Espíritu. Nos da su Ruach para poder vivir plenamente. Eso es lo que el Señor nos ha concedido. A Yeshua, su instrucción y su Espíritu. ¿Para qué nos dio Yeshua? Para redimirnos. ¿Para qué nos dio su Torah? Para santificarnos. ¿Y para qué nos dio su Espíritu? Para consolarnos y para guiarnos. Familia, estamos completos.
Estamos completos en el Señor, tenemos redención. Si aún nosotros llegáramos a fallar, podemos venir delante de Adonai y decirle: Señor, he caído, he pecado delante de ti, ten misericordia, ten piedad de mí. Inmediatamente activamos la salvación de Hashem por medio de esa sangre poderosa. Somos redimidos. Inmediatamente el Señor dice: ok, yo te redimí, ahora vive en santidad. Aquí están mis mandamientos. Y suena como un infocomercial de la tele. Y no solo eso, no solo te voy a dar la manera de vivir, sino que te voy a dar mi espíritu, que te va a capacitar y te va a dar la fuerza para poder hacerlo. Hermanos, somos completos en el Señor. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Ruach, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Ruach de Hashem, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es por eso, hermanos, cuando usted empieza a explicarle a alguien: ¿sabes qué? Yo ya no celebro estas fiestas, yo celebro otras. Si esa persona no tiene el Ruach y no tiene la palabra del Señor, no lo va a entender. Está loco, eso es judaizante. Te estás otra vez acatando a la ley. ¿Por qué, hermanos? Porque no tienen al Ruach y no tienen a la palabra. Pero si tuvieran los dos, dirían: oye, tienes razón. Y desafortunadamente es muy poca gente la que se empieza a meter en la palabra en nuestros días. Se habla tanto del Espíritu, no estoy en contra de eso, Hashem me libre. Hermanos, tenemos que tener una vida balanceada. Tenemos que caminar porque somos seres humanos, porque necesitamos instrucción para nuestra vida. Si alguien va buscando Romanos capítulo 7, ahorita le doy los versículos. Y ya vamos a terminar. Romanos capítulo 7. Del 14 al 17. Y cuando lo ubiquen, espérenme un ratito. Voy a leer otra vez el versículo 13. Y cuando termine de leer el versículo 13 yo de Corintios, por favor, ¿quién lo va a leer? ¿Quién lo tiene? Mi hermano José. Cuando termine de hablar, usted empiece a leer Romanos 7, 14 al 17. Voy a leer de 1 Corintios, versículo 13, capítulo 2. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Ruach, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Hashem, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Romanos 7, 14 al 17. Porque sabemos que la Torá es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torá es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pero ¿cómo que ya no comes puerco? ¿Pero cómo que ya no celebras esas fiestas? ¿Pero cómo que haces esto? Hermanos, nosotros hemos enseñado el concepto que por mucho tiempo se ha enseñado en el judaísmo. Todo lo que hacemos en el mundo tangible lo podemos elevar a un nivel espiritual. El guardar el Shabbat, el guardar el sábado, consagrar esas horas para Hashem y para su familia. Usted no tiene idea de las salvaciones que usted empieza a desactivar en su vida cuando empieza a guardar Shabbat. Cuando usted empieza a guardar su templo al comer apto, usted no tiene idea de lo que empieza a desatar en el mundo espiritual. Porque la Torah es espiritual. ¿Por qué? Porque salió de la boca de Hashem. ¿Y por qué, hermanos? Porque usted y yo somos carne y somos espíritu. Y por eso nos dio su palabra para la carne y su ruach para el espíritu. Es por eso que dice aquí Rab Shaul, lo espiritual con lo espiritual. Pero el hombre que es carnal no entiende estas cosas porque no está guardando Torah, porque no tiene el ruach. Volvemos a lo mismo, la palabra y el espíritu son uno, porque la Torah es espiritual.
¿Por qué? Porque proviene del Creador de todo espíritu. Porque hermanos, yo les reto en el nombre del Señor, que cada mes, que cada año usted empiece a guardar un poquito más de Torah. Y usted va a ver su nivel en su vida espiritual. Yo lo primero que empecé a notar, y lo digo como testimonio, cuando yo empecé a sujetar mis dientes y mi estómago, a decir no voy a comer esto porque Hashem no quiere que yo coma esto porque esto no es comida. Cuando venía después la tentación espiritual me era más fácil someter. Porque créame que es más fácil dominar al espíritu que a la carne. Y si a través de la palabra del espíritu usted puede someter a la carne, cuando venga lo espiritual, usted va a ser más que vencedor. Cuando usted le ofrezcan algo tan sencillo como no comer apto, o tomar participación de algo que no es apto, y usted pueda frenar su carne, o su lengua, o su cuerpo de hacer algo, cuando venga lo espiritual, usted va a poder ser más fuerte. ¿Por qué? Porque la Torah nos ayuda a guardarnos en esa santidad física, en esa santidad carnal. Y a la misma vez su Ruach nos da la habilidad para poder vivir en el espíritu. Hace unos días tenía una conversación con una persona y me decía, es que ustedes y los mandamientos, y me acuerdo que yo solo le dije 3 veces esto y le dije, mira, quiero transmitirte algo y quiero que quede claro. Nosotros no guardamos la Torah para ser salvos. La guardamos para santidad. Porque nos guía a toda verdad, porque nos guía a toda justicia. Su Ruach a través de la palabra. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente de Adonai? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Mashiach. Ahora mi pregunta es, ¿qué había en la mente del Mesías? ¿Qué salía de la boca del Mesías si no era la Torah? Escrito está. Cuando vino Hasatán, cuando vino el adversario a tentar a nuestro precioso Mesías, ¿no se defendió él mismo con la palabra? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai. Escrito está. Solo a tu Dios servirás y adorarás. Escrito está una y otra vez. ¿Qué había en su mente y en su corazón que no fuera la Torah? Y cuando llega en nosotros el Espíritu del Señor, el Ruach HaKodesh, ¿qué debería de ver en nuestra mente y en nuestro corazón si no es los mandamientos de Dios para vivir en santidad? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente de Adonai? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Mesías. Cuando dice, pero él no es juzgado de nadie. Hermanos, este es un tema muy delicado. Nosotros no somos nadie para juzgar. Otra frase que me dijo esta persona con la que estaba dialogando. Me dijo, entonces ustedes guardan los mandamientos para ser santos. Le dije, sí, para poder vivir en santidad. Me dijo, entonces tú me estás juzgando de que yo no soy santo. Le dije, yo no te estoy juzgando de nada. La palabra lo está haciendo. Y si te queda el saco, pues póntelo. Nosotros no debemos de juzgar a la gente. Muchas veces, hermanos, yo he oído gente que me dice, entonces tú dices que yo estoy mal así como puerco. Yo no dije nada. Lee la palabra del Señor. Ella te va a decir qué es lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué no? Es porque el humano inmediatamente quiere condenarte a que tú juzgues. Pero nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Nosotros estamos aquí para reconocer que somos polvo, que necesitamos un Redentor y que Baruch Hashem, por ese Redentor, ahora nosotros tenemos la manera de vivir que es la Torah. Y si los demás no la quieren, pues de lo que se pierden. Pero yo en mi casa serviremos a Adonai. Vamos a orar, hermanos, y dar gracias por estas cosas. Avinu Malkeinu, nuestro Padre y nuestro Rey. Te damos gracias, Señor, porque en nuestra sencillez y en nuestra rebeldía
en nuestra inmoralidad, Señor, y en nuestro pecar, Tú has tenido misericordia de nosotros. Señor, porque en Tu gran misericordia y en Tu gran amor nos has santificado con mandamientos. Nos has lavado con la sangre preciosa de Yeshua. Nos has santificado y apartado con Tu mano y nos has dado la Torah de verdad. Señor, en este momento ponemos a un lado todo aquello que pudiéramos considerar como una tribulación o como una carga o como una dificultad y Te damos gracias. Gracias porque somos bienaventurados, somos benditos 3 veces a través de Yeshua, a través de Tu Ruach HaKodesh y a través de Tu Torah. Por eso, Señor, Te damos gracias en esta noche, porque somos bienaventurados, porque somos como ese árbol que se planta junto a esas aguas y que medita de día y de noche, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Señor, queremos ser como ese árbol. Permítenos cada día, Señor, meditar en Tu palabra, ser guiados por Tu Ruach HaKodesh, reconociendo que no somos nadie ni nada sin nuestro Mesías, el que nos ha guiado y el que nos ha presentado delante de Ti. Señor, somos polvo. Nuestra vida es como la hierba que hoy es y mañana no. Pero Te damos gracias porque aún en medio de eso, Señor, nos has coronado con Tu salvación. Nos has saciado, Señor, de Tu santidad y nos has perfumado con Tu Espíritu. Señor, Te damos gracias. Aquí está nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Purifícanos, límpianos, santifícanos y sánanos para Tu honra y para Tu gloria. Te rogamos y Te imploramos esto, Adonai, en el precioso, poderoso y glorioso nombre de Tu Hijo unigénito, Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén.